Buen día, en el siguiente video hablaremos acerca del principal centro de culto del Antiguo Egipto, el Templo de Amón en Karnak. Ubicado en la orilla del este del río Nilo, en la ciudad de Luxor, este templo fue edificado para honrar al dios Amón, dios principal del antiguo panteón egipcio. La historia de este recinto religioso se remonta al siglo XI a.C., cuando el poder estaba dividido entre los faraones y sacerdotes de Amón. Uno de los sacerdotes, llamado Pinedjem I, fue quien mandó construir en Karnak este templo. Antes de empezar la construcción, se debía realizar un ritual para purificar la zona, ya que no era un lugar donde los habitantes podrían ir a rezar, sino que era la residencia donde habitaría el dios. El rey Intef II fue quien comenzó las obras de este templo, a partir del cual los próximos faraones fueron creando y remodelando dicho recinto. Nectanebo I fue quien hizo el primer pilono del templo, desde el cual se accede al primer patio donde Seti II edificó la capilla de descanso para las embarcaciones sagradas y Ramsés III mandó a construir su templo. Pasando el segundo pilono hasta llegar al tercer pilono se encuentra la sala hipóstila. La construcción de esta parte del templo la inició el faraón Horemheb, seguido de Seti I y Ramsés II, finalizándola Amenhotep III, durando más de un siglo en completarse. Después del tercer pilono se accede a un espacio que marcaba los ejes sagrados del mundo. Dicho encuentro se marcó con 4 obeliscos que fueron construidos por Tutmosis I y Tutmosis II. Entre el cuarto y el quinto pilono, construidos en la época de Tutmosis I, se encuentra un vestíbulo, donde la reina Hatshepsut mandó a construir 2 obeliscos. Después del sexto pilono, se encuentra todo el santuario construido por los faraones Tutmosis III, Tutmosis I y Amenhotep I, concluyendo de esta manera la construcción del templo. En cuanto al emplazamiento, en la zona de la antigua Tebas se encuentra el complejo religioso más importante del antiguo Egipto, el recinto de Amón, que se compone del gran templo de Amón, algunos templos menores, 4 patios, 10 pilonos, el templo de Honsu, el templo de Ramsés II, capillas y el lado sagrado. Todo el conjunto está en el desierto, rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor y 2.400 de perímetro. Consta de 8 puertas de piedra, 2 de ellas monumentales. El templo de Karnak fue dedicado a Amón. Fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Nuevo Imperio y forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas. El templo de Amón tiene una plaza longitudinal y está orientado según un doble eje este-oeste y norte-sur. El eje este-oeste comprende del primer al sexto pilono, seguía la trayectoria del Sol y simbolizaba el eje solar y celeste. El eje norte-sur, que abarca el séptimo al décimo pilono, era paralelo al eje longitudinal entre el embarcadero del Nilo y el templo de Luxor, del que está a tan solo 4 kilómetros, conectado por un camino de esfinges y ocupa 21 hectáreas y media. En cuanto a circulación, al final del tramo se encontraban los pilones. Estos daban acceso al templo. En primer lugar se encontraba la sala Petra. Esta contaba con un patio porticado en 3 lados de la sala. Aquí se realizaban los rituales. Luego se encontraba la sala hipóstila. Era una sala llena de columnas. Esta era techada y era entendida como fuente de purificación, representando al río Nilo. Contaba con un clerestorio en la parte central. Clerestorio es entendido como un desnivel en el techo para iluminación y ventilación de la sala. Al final se encontraba el santuario, que era el espacio más importante del templo, pues se creía que aquí habitaba el dios. Era un espacio oscuro y angosto, pues a medida que se ingresaba al templo, las salas eran cada vez más angostas, además que los techos eran más bajos y el nivel del piso era más alto. Como en todos los templos egipcios, la iluminación cobraba un papel fundamental, iluminándose con la luz del sol el patio porticado, pasando a una luz tamiza con la utilización de celosías en la sala hipóstila, hasta un espacio en penumbra como el santuario, que invitaban al recogimiento de la fe y al temor de Dios, dotando el edificio de un significado religioso. En cuanto a la accesibilidad, en los templos egipcios era restringida. El complejo de templos de Karnak adquirió una importancia del culto de Amón, cuya imagen era transportada a Tebas en procesiones rituales. Esto había construido el surgimiento de jerarquías sacerdotales,
entre quienes había sacerdotes que tenían distintos grados de acceso a lugares semipúblicos, tales como las salas hipóstilas, mientras que otros, juntos con el faraón, acceso al santuario, lo cual los colocaba en presencia directa. Dado su uso público, podría esperarse que la forma de circulación se ajustara a la no distribuida, puesto que se trataba de una sociedad estratificada. El templo, propiamente dicho, empezaba una vez atravesado el pilón de ingreso, pues se accedía a la sala hípetra, un espacio a la que todo el pueblo tenía acceso, al igual que el dromos. El siguiente espacio era la sala hipóstila, donde las columnas, si bien no definen espacios interiores cerrados, limitan la circulación en relación a ellas. Aquí el acceso era restringido a nobles y sacerdotes con una cierta jerarquía sacerdotal. Finalmente se accede a los santuarios, cuyo ingreso estaba reservado a una parte de las jerarquías sacerdotales y al faraón, quienes se ponían en presencia de la divinidad. En lo que refiere a organización espacial, se accedía al templo a través de un pasaje o avenida principal rodeada de esfinges, la cual se llamaba Dromo. Este llegaba a un enorme muro de 12 metros de altura que rodea el templo de 550 por 523 metros. Está formado por ondas y no por hiladas horizontales de adobe. Esto simboliza que el caos quedaba fuera del área sagrada. Al recinto se ingresaba a través de una puerta monumental con dos grandes torres al costado en forma de pirámide truncada, las cuales eran los pilonos. Un texto del reinado de Amenhotep III describe el tercer pilono como la fachada principal de Karnak, que en ese tiempo estaba cubierta de oro y se decía que ninguna construcción podía igualarlo. En Karnak podemos ver hasta 10 pilonos en el eje principal y otros 4 en dirección al templo de Mut. Los pilonos representan dos colinas al horizonte por donde sale el sol, el cual simboliza el triunfo del orden sobre el caos. En la fachada de los pilonos se colocaban mástiles de madera de cedro, con los extremos de electro, una aleación de oro y plata, y banderolas de colores. Al frente de los pilonos se encuentran los obeliscos, los cuales simbolizan los rayos del sol petrificados. Tras el pilono viene un patio a cielo abierto llamado Sala Hípetra. Simboliza la apoteosis de Re, el sol, y su victoria frente al caos. Aquí hallamos dos grandes santuarios que sirvieron como reposaderos de las barcas portátiles de la Tríada tebana. Después del patio viene la sala hipóstila. Esta sala representa la fuente de agua o purificación que en ese tiempo era relacionada con el río Nilo. Esta sala de 103 por 52 metros consta de 134 columnas, papiriformes y palmiformes, las cuales representan la vegetación del río. Las 12 centrales, con capiteles de más de 5 metros de diámetro, alcanzan los 21 metros de alto frente a los 15 metros del resto de columnas. Dentro de esta sala se encuentra un clerestorio, el cual es un desnivel en el techo utilizado para ventilación e iluminación. Antes de acceder al lugar donde reposa el dios, llegamos al principal santuario para su barca portátil, en Karnak. Este espacio se conserva perfectamente. Fue erigido en época de Filipo Arrideo, siglo IV a.C. Más allá del santuario de la barca, se levantó el centro neurálgico del templo, una sala en penumbra, donde una capilla tallada en un monolito de piedra albergaba la estatua de Amón. Esta sala era el Sancta Sanctorum. Todas las puertas que llevaban a cada espacio eran cerradas y selladas cada día, pues nadie debía molestar a Amón en su morada. El templo está compuesto de masas de piedras cerradas hacia el exterior, con muros de talud. Los espacios interiores, sobre todo la sala ancha y área con sus pilares de granito monolítico, parecen excavados en la piedra. El material constructivo por excelencia es la piedra, que se utiliza en forma de sillares que se hallan sobrepuestos sin argamasa. Sin embargo, los muros exteriores que rodean el perímetro del templo son de adobe cóncavos y convexos. El hecho de que Egipto es un país con una gran parte del territorio formado por desiertos motiva que la solución constructiva de los techos no sea la bóveda, sino los techos planos soportados por columnas. Estas, elaboradas por los egipcios en piedra tallada, se alzan con una altura imponente. Sin embargo, el sistema fue más sencillo de lo que parece, debido a que primero se iniciaban las bases de todas las columnas y cuando alcanzaban 1 metro de altura procedían a rellenar los espacios vacíos entre ellas con adobe. A continuación se levantaba otro metro de columna bajo el mismo procedimiento, hasta conseguir la altura total. Al final iban retirando el adobe, mientras en cada parte se procedía al tallado de jeroglíficos egipcios, además que eran pintados con un solo color. Dentro de los materiales que tenemos para construir el templo, se utilizaron el ladrillo secado al sol, cal, adobe, piedra, granito y madera. Bueno, ahora en cuanto al proceso constructivo, la construcción del templo propiamente dicha iba precedida de una serie de complejos rituales fundacionales. Tras la finalización del mismo, se volvían a realizar rituales dedicados al dios patrono.
aunque en realidad su ejecución era tarea de cientos de súbditos reclutados por el sistema de corveas. Usaban en su mayor parte herramientas de madera y piedra. Los obreros construían para templos enormes estructuras que tardaban años o décadas en finalizar. Para crear los cimientos de los templos se excavaban zanjas en la arena, se rellenaban con losas de piedra, los muros y otras estructuras se levantaban con enormes sillares de diferentes formas y tamaños, colocados en hiladas y unidos a huesos. Se tallaba para conseguir una perfecta unión con los adyacentes. El interior de los muros se rellenaba con piedras irregulares de desecho y tierra. Para construir estructuras sobre el nivel del suelo, los trabajadores creaban grandes rampas de tierra. Una vez completada la estructura del templo, la superficie áspera de los sillares de piedra se pulía para alisarla. Después se tallaban bajo relieve, generalmente rehundidos y con acabados de gran perfección. Si la piedra era de mala calidad para tallarla, se cubría con una capa de morfero de yeso, tras lo que todos los relieves acababan de completarse con dorados, incrustaciones de otros materiales y pintura. Las pinturas eran por lo general una mezcla de pigmentos aglutinados con algún tipo de adhesivo, posiblemente de goma natural. En la decoración, el motivo decorativo más prolífico fue el relieve. Los materiales de construcción entre los egipcios eran la madera, el adobe y la piedra en sus muchas clases. La madera fue el material más usual en la prehistoria y la época predinástica, pero fue sustituida rápidamente por otros materiales, una vez entrado al país la era faraónica. Por eso podemos decir que los materiales constructivos por excelencia en la arquitectura egipcia son el adobe y la piedra. El adobe era el material más barato y fácil de trabajar, y ello justifica su uso para la vida diaria, las casas, los palacios y los muros defensivos. La piedra, por el contrario, era mucho más cara y difícil de obtener, pero acabó siendo la materia prima ideal para la arquitectura funeraria y religiosa.